Shalom, shalom para ustedes. ¿Cómo están, amada familia? Un gusto saludarles. Reunidos aquí en su mismo Ruach, en su Ruach HaKodesh, para que Él nos bendiga y nos ministre, nos enseñe, nos revele las cosas grandes y maravillosas y escondidas que le revela a sus amados hijos. Hoy estamos con la parashá número 41, Pinhas, o en hebreo Finés, que es la porción, como les digo, 41, y que está en el libro de Números, capítulo 25, del verso 10 al 30, verso 1. Shalom, estamos con la primera aliyá de este día. Vamos a comenzar, oremos. Padre eterno, le damos gracias en esta hora porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Gracias, Adonai, por bendecirnos y revelarnos las cosas difíciles y escondidas que no entendemos. Que su palabra llegue, Padre, velozmente, a tiempo, a todos los rincones de la tierra y satisfaga, Padre, el hambre y la sed que tenemos de usted. Que nos dé más allá de lo que nosotros nos imaginamos y que seamos hacedores de su palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach se lo pedimos y le damos gracias. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua en hebreo, su Hijo, nuestro Salvador y Mesías, todo honor y toda gloria es de usted, Padre eterno. Gracias, gracias, le adoramos. Amén y amén. Amén, amén, hermanos. Y la primera aliyá de esta parashá número 41, vamos a estar leyendo del capítulo 25:10 al 26:4. Lo leeré con el libro Sefer Davar. Y habló Yud-Hei Vav-Hei a Moshe diciendo, Pinhas, algunas traducciones lo ponen sin acento, así que es correcto, con acento o sin acento. Pinhas, que quiere decir boca de serpiente, el hijo de Eleazar, que quiere decir o significa Elohim ha ayudado, el hijo de Aarón, que significa portador de luz, el sacerdote, el Cohen, ha apartado mi ira de entre los hijos de Israel con celos, con quineá, en quineati, en mi celo entre ustedes. Yo no consumí a los hijos de Israel en quineati. Lo voy a leer ahora sin la traducción. Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, el sacerdote, lo volví a decir en hebreo, ha apartado mi ira de entre los hijos de Israel con celos, en mi celo entre ustedes, y yo no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Así digo, he aquí, yo doy a él mi pacto de paz, Brit Shalom, y será para él y su descendencia después de él el Brit Kenuná Olam, el pacto de sacerdocio eterno sobre él, quien estaba quiná, celoso por su Elohim, e hizo expiación sobre los hijos de Israel. Y el nombre de Ish, del hombre de Israel que fue muerto con la mujer midianita, era Simri. Simri significa mi música. El hijo de Shalú, pesar significa Shalú, un príncipe de la casa de un padre entre los Shimoni.
de la tribu de Simeón. Y el nombre de la Isha, de la mujer, que fue muerta por los midianitas, era Cosbi, que quiere decir mi mentira. La hija de Sur, Sur quiere decir roca, cabeza de un pueblo, de la casa de un padre en Midian. Y habló Yud-Hei Vab-Hei a Moisés diciendo: angustia a los midianitas, hiérelos a ellos, porque ellos los angustian a ustedes con sus engaños, con el cual ellos engañaron a ustedes en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, la hija del príncipe de Midian, su hermana, que fue muerta en el día de la Mejafá, que quiere decir del incidente de Peor. De la Mejafá es mortandad, plaga, pestilencia, masacre. Repito, su hermana que fue muerta en el día de la mortandad, en el incidente de Peor, y vino después de eso a el sitio de la mortandad, Mejafá. 26. Y dijo Yud-Hei Vab-Hei a Moisés y a Eleazar, el hijo de Aarón el Cohen: tomen a los cabezas de toda la edad, de toda la congregación, de los hijos de Israel, de edad de 20 años en adelante, por las casas de sus padres, todos los que puedan ir a la guerra en Israel. Y hablaron Moisés y Eleazar el Cohen con ellos en los campos de Moab junto al Jordán, al Jardén, al lado de Jericó, diciendo: aquellos que tengan 20 años en adelante, como ordenó Yud-Hei Vab-Hei a Moisés, a los hijos de Israel, quienes salieron de la tierra de Mizrayim, de Egipto. Amén. Ahora lo voy a leer con la Reina Valera. Estamos 25:10. Números. Entonces Dios habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo para su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe del pueblo, padre de familia en Madián. Y Dios habló a Moisés diciendo: hostiguen a los madianitas, aquí dice madianitas, y hiéranlos, por cuanto ellos los afligieron a ustedes con sus ardides, con que los han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Capítulo 26, segundo censo de Israel. Aconteció después de la mortandad que Dios habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomen el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contarán el pueblo de 20 años arriba, como mandó Dios a Moisés,
a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Estamos viviendo los mismos tiempos el día de hoy. Recordemos que nuestro Padre es celoso. Él nos cela. Él nos ama, Él da todo y Él quiere que nosotros seamos fieles a Él. Cuando hay una mezcla que nos hace apartarnos de Él, Él se enoja. Como Yeshua, cuando usó el látigo o el cinturón, muchos en las traducciones dicen que en el templo en Jerusalén, donde estaban vendiendo y negociando en los patios del templo, él entró celo por su casa y dijo, el celo de tu casa me ha consumido. Y dice, ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Mezclaron el pecado con la santidad. Ahora, la exhortación de esta primera parte sobre Pinjas o Fines, que es el mismo, tenemos que ser radicales. ¿Somos Pinjas o somos pecadores? El Eterno es celoso y tú sabes y yo sé lo que es el celo, porque nos ha dado a nosotros también de los sentimientos que Él tiene. Él tiene alegría, tristeza, compasión, gozo y también es celoso. A nadie le gustaría haber dado el amor a cierta persona y que esa persona le fuera infiel. Al esposo no le gustaría que su esposa le fuera infiel y a la esposa tampoco le gustaría que su esposo le fuera infiel, porque su sonrisa, su manera de arreglarse, su manera de caminar, aún el cuerpo no se lo quiere compartir a nadie. Entonces el Eterno es igual, es celoso y sabemos que nuestro cuerpo es su templo. Así es que nadie puede entrar a adulterar, a fornicar a este templo lavado y comprado con la sangre de su Hijo amado, nuestro Salvador. Por supuesto que no. Al enemigo, a Satán, no le importa compartir la casa, el templo, el cuerpo de cada hijo del Eterno. No le importa. Él puede meterse y decir, está tú también, Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se aparta. Él no va a estar allí porque Él es santo. Él es santo, 3 veces santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Así que nosotros no nos gustaría que nos hicieran eso. Por supuesto que a nuestro Padre menos, porque Él es el creador. Entonces, nosotros no debemos dar ninguna autoridad a ninguna autoridad creada en esta tierra, a nada ni a nadie. Entonces somos radicales y celosos como Pinjas, que él más adelante vamos a ver lo que hizo en contra de los adúlteros de esa pareja, o somos pecadores. En la actualidad predomina la gente pecadora, ¿verdad? Dice la Escritura que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, que si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Pero la raíz de todos los males procede del corazón. Entonces el Eterno no quiere un corazón corrupto, ni corrompido por el pecado. Él demanda santidad. Entonces Él es el que cambia el corazón si tú y yo estamos dispuestos. En este tiempo se ha vuelto todas las religiones con tal de que la gente no se vaya de sus iglesias o tener un control de poder, porque el enemigo quiere el poder y como no tiene el poder total porque lo tiene nuestro Padre, lo venció en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente triunfando sobre él, pero él quiere un poder. Entonces por eso no le importa que sean pequeños grupos, él quiere tener poder sobre grupos de gente. Y esos grupos de gente que mezclan el pecado con la verdad no pueden exhortar a los demás porque están ellos mismos en pecado. Por ejemplo, un líder pecador, mentiroso, y ve la mentira en un miembro de su grupo, no va a poder exhortarle a que deje la mentira porque él mismo está en pecado. Sí,
Lo que existe ahorita en las iglesias y que la verdad nosotros lo vivimos y vemos cómo la gente se sigue congregando allí, pero entran vacíos y salen vacíos, sin nada de palabra, porque todas esas iglesias y todos esos líderes corruptos que andan en pecado y andan en pecados a veces visibles y a veces ocultos, pero sus frutos son los que dan testimonio de lo que realmente son. Y esas personas solamente dan mensajes motivadores, porque no pueden señalar ni exhortar a nadie. Y en el mundo, generalizando las leyes que se están aprobando y que los padres, las madres, la humanidad está inconforme, los que saben distinguir todavía entre el bien y el mal, pero nadie tiene el celo de ser radical. Nadie tiene el celo de decir no, el pecado es pecado. Esto sucedió con Pinhas. Él vio el pecado y él combatió el pecado. Y esto fue algo muy honroso para el Padre y fue como se detuvo la plaga de mortandad entre el pueblo de Israel. Así que nosotros queremos que se detenga la mortandad en nuestra familia, en nuestra comunidad, en donde nos movamos, donde estemos. Bueno, tenemos que ser radicales. No importa si todos te dan la espalda, no importa si todos nos dan la espalda. Tú sí seas sí, tú no seas no, porque todo lo que está de más, dice, de mal procede. Él es celoso, su nombre es celoso, porque yo soy tu Elohim, celoso. ¿Sí? Y una persona celosa, ¿cómo reacciona? Debemos tener mucho cuidado porque vino gran mortandad, porque el Eterno es celoso. Y Él extermina, o sea, cada quien va a sufrir su propia consecuencia. El Eterno no aprueba el pecado. En esta lectura estamos viendo que los moabitas y los madianitas sedujeron a los israelitas para que cometieran apostasía. Apostasía es apostatar de lo que el Eterno les dijo que hicieran. Entonces, la inclusión de este relato, inmediatamente después de la bendición de Balaam, que cabe mencionar que la bendición o las bendiciones que fueron proferidas a través de la boca y de la voz de Balaam o Bilaam, no es porque se le dé una honra a ese profeta idólatra pagano, para nada, para nada. El que habló fue el Eterno. Por eso en la parashá pasada, en la última Eliyá, vimos que a través de lo que dijo el Eterno, a través de Bilam, que hasta el día de hoy en las oraciones se repite esta bendición que dice en el capítulo 24:5, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y ahí siguen las bendiciones. Es el amor, la ternura, la dulzura del Eterno que ve a su pueblo. Así es, no lo ve en pecado, lo ve que el sacrificio estaba consumado, estaba hecho en ese tiempo y ahora a través de Yeshua igual. Entonces, si se mencionan en estas oraciones es porque el Eterno Yud-Hei Vav-Hei habló. Entonces, después de la bendición de Balaam, es sorprendente porque pone a prueba la decisión del Eterno de bendecir a Israel. Entonces, esta historia que sucede aquí en esta parashá y la pasada, habla de 3 episodios: la apostasía, el castigo y el arrepentimiento de la mayoría y el desafío de algunos. ¿Sí? Bueno, pues ahora la gente quiere bendición, pero no se arrepiente y no quiere castigo y están apostatando de la palabra del Eterno. Dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe.
Y lo vemos. Hace poco estuve viendo un corto que decía un predicador: los mentirosos, los adúlteros, los borrachos, los que practican ocultismo, los fornicarios, los adúlteros. Empezó a mencionar como unas 30 cosas. Y dijo, ¿quién se va a salvar? Lo dijo el mismo predicador. O sea, todos han apostatado de la fe, pudiendo ser tan fácil, ¿verdad?, arrepentirse para evitar el castigo. Prefieren seguir en esa apostasía. Bueno, en el verso 4 dice que del capítulo 25, los príncipes del pueblo eran aquellos, los príncipes, dice, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Dios y delante del sol. Ahórcalos ante Dios delante del sol, y el ardor de la ira de Dios se apartará de Israel. Bueno, esta era la primera parte del castigo, dirigido a los máximos responsables de la apostasía. No se jacte ninguno de que está haciendo lo que quiere y que Dios no lo está castigando. La jactancia es un fruto del pecado, es una apóstata, una persona que se jacta sabiendo que está enseñando doctrina de demonios. Doctrina de demonios quiere decir lo contrario a la palabra del Eterno, diciendo las verdades a media y practicando el pecado. Se les va a llegar su día, porque dice aquí, la primera parte del castigo es dirigido a la máxima autoridad responsable de la apostasía. Entonces, la gente que siguió a esos líderes fueron castigados. Y es la misma historia para hoy. Los que están escuchando y que saben la diferencia entre lo puro y lo impuro y creen que están muy bendecidos, acuérdense que el Eterno es celoso y que al final va a haber un castigo, la ira del Eterno derramada. Horrenda cosa, dice, es caer en manos del Dios vivo. Entonces trajo a una madianita, dice el verso 6. Bueno, esta madianita era un desafío, un intento de introducir al incrédulo en lo más sagrado, en la fe israelita, en el tabernáculo, en el templo. Nosotros no podemos desafiar este templo que el Eterno nos ha dado, contaminándolo con el pecado. Y también esa madianita que fue introducida fue para enseñar el culto a la fertilidad de la religión del demonio Baal. O sea, con sus prácticas de prostitución ritual. Se infiltró. Entonces, la mujer, notemos que es madianita, no es moabita. ¿Por qué? Porque el Eterno lo hizo todo en un orden. En el capítulo 31, allí está preparado el escenario de castigo para los madianitas, castigo de venganza por haber hecho caer a su pueblo. Aquella mortandad que dice el verso 9, sí, esto es muy claro, se trata del castigo divino. Y en el verso 11 al 13 del capítulo 25, Fines o Pinjas, gracias a su celo, porque él, su sí era sí, su no era no, él está de acuerdo con la palabra, y gracias al celo que tenía por el respeto al Eterno, dice la palabra que Fines se convirtió en el siguiente sucesor para el sumo sacerdote. Y la escritura dice que su pueblo es gente santa, es real sacerdocio. Entonces cada uno de nosotros debemos enfrentarnos enérgicamente
a nuestros propios pecados. Nosotros, si queremos ser ese real sacerdocio, tenemos que examinar nuestro propio corazón y tenemos que arrepentirnos ante el Padre por haberlo ofendido. No debemos permitir al pecado que crezca dentro de nosotros, porque la paga del pecado es muerte. En el verso 17 habla sobre los madianitas, no los moabitas, que son señalados como objeto de la venganza. Hostiguen a los madianitas, hiéranlos. Esto obedece a que el castigo de los moabitas ya había sido promulgado en el cuarto oráculo o profecía o bendición de Balaam, que está en el capítulo 24, verso 17, que dice así: y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Bueno, en el 18 habla que la seducción de la que se hizo víctima Israel en Baal Peor se atribuye a los madianitas. Recordemos que los moabitas intentaron maldecir a Israel. Primeramente quisieron hacerlo con sus fuerzas militares y físicas, pero como Israel un gran numeroso pueblo, no pudieron ni siquiera levantar una espada. Luego quisieron maldecirlos a través de la brujería, del ocultismo, por medio de Balaam. Esto dio resultado que los madianitas, no los moabitas, porque no pudieron vencer con los dos planes primero, los madianitas concibieron un plan más siniestro. Aparentemente es el consejo de Balaam, que ahora en esta escritura vivía entre ellos. Y en el capítulo 26, el nuevo censo era necesario porque la primera generación había perecido. Este capítulo da inicio a la segunda sección principal tras la partida del Sinaí y trata de la preparación de una nueva generación para la tierra prometida. No se informa, no dice la escritura que hubo más murmuraciones, quejas o rebeliones. La distribución de la tierra y los preparativos de su conquista, junto a varias instrucciones nuevas, completan lo que falta de este libro de Números. En el capítulo 26:2 lo dice muy claro: todos los que puedan salir a la guerra. O sea, que esto está previendo la conquista de la tierra prometida. El Eterno los iba a usar y les iba a dar el valor y el poder necesario para tomar en posesión la tierra prometida. Este libro de Números, la sección de Números que trata del viaje, desde el capítulo 10, verso 11, hasta el capítulo 36, 13, está dividida en dos partes. La primera, que es desde el capítulo 10, 11 al 25, 18, que estamos ya por terminar, describe la muerte de la generación que fue liberada por el Eterno en Egipto. Lo que vemos en esa primera parte, en esa sección, son lo referente a las quejas, a las rebeliones, a la desobediencia de la primera generación que les ocasionaron la muerte. Y la segunda sección, del 26 al 36, los capítulos de Números, todos esos capítulos narran los preparativos de la segunda generación
para entrar a la tierra prometida. Estos comienzan con un nuevo censo. Lo puedes comparar con el capítulo 1, el cual revela que toda la primera generación, excepto Josué, Caleb y Moisés, todos habían muerto en el desierto. La sección termina con el reparto de la tierra entre las tribus, después de haber entrado a la tierra prometida. En estos capítulos, a partir del 26 que hoy comenzamos, es la preparación de la nueva generación. Es un nuevo censo. Son las instrucciones concernientes a la herencia, las ofrendas, los votos. Es referente también a la venganza sobre los madianitas. Habla de las tribus de Transjordania. Habla del itinerario de Egipto a Moab. Y habla de las instrucciones para la ocupación de Canaán. Y debemos tener entendimiento nosotros para la aplicación personal. Uno de los acontecimientos más conocidos de Números es el informe negativo de los 10 espías, opuesto al presentado por Josué y Caleb. De ello resultó un severo castigo. Entonces nosotros debemos aprender y aplicar las profundas consecuencias que pueden derivarse de una actitud negativa y de falta de fe. Cuando el Eterno hace una promesa, nosotros debemos responder con optimismo. No, nunca con pesimismo. Las frecuentes murmuraciones del pueblo de Israel, aún en medio de la continua provisión del Eterno, y las frecuentes murmuraciones del pueblo actual, aún en medio de la continua provisión del Eterno, nos muestra la necesidad, amados hermanos, de mantener una actitud agradecida ante el Señor. Aún cuando estemos en gran necesidad. Como dice en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, por el contrario, hagan rogativas, oraciones al Eterno y peticiones con acción de gracias. El verso 4, regocíjense con el Adón siempre. Lo digo otra vez, regocíjense. También aquí en este libro de Números, Bamidbar nos muestra el lado del rostro de Dios que se revela en ocasiones excepcionales, como en el capítulo 14 se muestra su ira. Aunque el Eterno es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, también es justo. Cuando la humanidad lo rechaza repetidamente, el Eterno debe juzgarla. Como dice el libro de Hebreos 9:27. Así como los seres humanos tienen que morir una vez, pero después de esto viene el juicio. Cuando sus hijos desobedecen una vez y otra vez y otra vez, Él debe castigarlos, a veces con la mayor severidad, como dice aquí mismo en el libro a los Hebreos, capítulo 12, del 3 al 11. Por lo tanto, puesto que estamos rodeados por una gran nube de testigos, depongamos también todo impedimento. Esto es el pecado, que fácilmente detiene nuestro movimiento hacia adelante, y permanezcamos corriendo con resistencia en la carrera que tenemos ante nosotros. Puesto los ojos, lo estoy leyendo desde el verso 1, puesto los ojos en el iniciador y consumador de esa confianza, Yeshua, quien a cambio por obtener la alegría puesta ante él, soportó la ejecución en la estaca como un criminal,
despreciando la deshonra, y se ha sentado a la mano derecha del trono de Yud-Hei Bab-Hei. Sí, piensen acerca de aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que ustedes no se cansen o se desanimen. Ustedes no han resistido hasta el punto de derramar su sangre en la carrera contra el pecado. Y lo puedes seguir leyendo el capítulo 12 a los Hebreos. La manifestación de nuestro Mesías Yeshua está aquí también. Aquí está en el libro de Números, como el proveedor. Habla de su figura mesiánica, del rey de Israel, que es profetizada por Balaam en el capítulo 24, verso 17, que ya estudiamos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Así que el libro de Números nos exhorta que lo apliquemos personalmente, que veamos al Mesías escriturado aquí en Números, y nos habla también de su Ruach HaKodesh. En el capítulo 11 habla directamente sobre el Ruach HaKodesh. Allí el Ruach HaKodesh ungiendo a sus hijos para ser libertadores, líderes, inspirando la profecía. En el versículo 16, Moisés implora la ayuda del Eterno para cumplir con los deberes del llamado de ser el libertador en el primer éxodo, llevar el pueblo a la tierra prometida. Y el Eterno responde, dice que el Eterno tomará el espíritu que está sobre Moisés y lo pasará sobre los demás. Lo dice el verso 29 del capítulo 11. Lo pasará sobre los demás, todos los príncipes de Israel, todos los ancianos. Aún un dirigente como Moisés no era capaz de hacerlo todo. Necesitaba que el Ruach HaKodesh lo guiara en ese propósito que el Eterno le encomendó. Cuando el Ruach HaKodesh se postró sobre los ancianos, ellos comenzaron a profetizar, dice el verso 25. Solo los 70 ancianos designados profetizaron. Y Moisés dijo a Josué, qué bueno que todo el pueblo de Dios recibiese el Ruach HaKodesh y fuere profeta. Finalmente se cumple la llenura del Ruach HaKodesh en el día de Shavuot, Hechos 2, 16 al 21, cuando el Ruach HaKodesh fue derramado sobre todos los que estaban presentes. Amados hermanos, nosotros debemos estar allí. Mantengamos esta salvación con temor y temblor, con celo como Pinjas. Así que Pinjas o Finés en español, con su heroica actitud, cuando tomó su lanza para justiciar al israelita que cohabitaba con la midianita en actitud desafiante contra Moisés. Dice el verso 11, evitando que yo en mi celo los extermine a los israelitas. El celo consiste en que debemos, y el Eterno está reclamando, deben servirme solo a mí y no a ídolos ajenos. Entonces le da su pacto de paz a Pinjas, que implica, dice el verso 13, para él y sus descendientes el pacto eterno del sacerdocio, en mérito de haber vindicado a su Elohim y haber hecho expiación por los israelitas. En su heroico acto
de Números 25:7. Antes de este incidente, el sacerdocio le fue conferido solo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, y también por carácter hereditario a los hijos de ellos que naciesen después de su consagración como sacerdotes. Pinhas había nacido antes y por eso había quedado excluido, pero por su actitud, el mérito de su actitud, también él y sus descendientes se les confirió tal honor. Todo acto de bien siempre encuentra eco, se regresa en bendiciones, y todo acto de mal también, como el acto de Bilaam, se regresa en maldiciones. Dicen los estudiosos que en el verso 12, le entrego o le otorgo mi pacto de paz, que la letra Bab, la Bab que va en Shalom, que significa paz, está entrecortada. Entonces, según la tradición entiende, se puede leer como Shalem. Y Shalem quiere decir pleno. Y dicen que así la frase significaría: le entrego mi pacto como regalo pleno y absoluto. Bien, eso dicen los estudiosos de acuerdo a la tradición. En los textos 17 y 18 dice: hostiga a los midianitas. Baal-peor era un ídolo moabita. Entonces fueron, dice, los midianitas los que planearon utilizarlo como objeto de idolatría para los israelitas, a fin de pervertirlos. Y si bien Moab hostilizó a Israel antes que Midian, de acuerdo a Números 22, 3 y 4, y si bien fueron los moabitas antes que los midianitas los que sedujeron a los israelitas, no obstante Hashem evitó destruir al pueblo de Moab, porque de Moab, de él, vendría nuestra matriarca Ruth, de la dinastía real del pueblo de Israel. Y como tal matriarca, vendría la dinastía a través de ella de nuestro Mesías. En el 26:1, que dice: esto fue después de la plaga, Hashem les habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: censen en toda la comunidad israelita por linaje paterno a los varones mayores de 20 años, o sea, los aptos para enrolarse en el ejército de Israel. Dice por linaje paterno. Significa que la filiación pertenecía a cada una de las tribus. Estaba dada por el padre y no por la madre. En el verso 3, en las planicies de Moab, junto al Jardín, al Jordán, sobre la margen opuesta de Jericó, Moisés y el sacerdote Eleazar les hablaron a los israelitas. Sobre el margen opuesto a Jericó, o sea que Jericó está al norte del Mar Muerto, sobre la margen occidental del río Jordán. Esto es muy interesante hasta el día de hoy. En territorio de Israel, o sea, repito, la margen opuesta de Jericó está al norte del Mar Muerto, sobre la margen occidental del Jordán, en territorio de Israel. Este episodio
del texto 3, aconteció sobre la margen opuesta, o sea, sobre la margen oriental. En la actualidad es territorio de la actual Jordania, antes de cruzar el citado cauce hacia la tierra prometida. Y hace poco vi un documental donde hicieron una ceremonia allí en ese lugar, recordando a nuestros hermanos que salieron de Egipto y la generación que entró, cómo cruzó por esa parte. Y es muy impresionante verlo, porque es el río Jordán, es un río lodoso, no se ve el agua tan transparente, tal vez en algunas áreas sí, pero allí, precisamente por donde ellos cruzaron, están las fuerzas de defensa de Jordania, la actual Jordania, a unos metros de donde venían nuestros hermanos hacia la tierra prometida. Ahí está el límite de Jordania, entonces ahí está sus bases de seguridad. Y todavía en el río hay una división, tanto los de Jordania pueden entrar al río, una mitad del río, imagínense, y la parte de Israel también pueden bajar al río para recordar cómo entró por allí el pueblo de Israel. Es algo muy, muy hermoso hasta el día de hoy. Bueno, ya para recapitular, vamos a ver. Dijimos que Pinhas significa boca de serpiente. Entonces, en el verso 11 dice: Pinhas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Entonces Pinhas, el nieto del sumo sacerdote del Cohen Hagadol, Aarón, él había tomado su lanza y con ella había matado a un jefe israelita de la tribu de Simeón y una madianita, hija de un personaje alto de Madián o Midian, que habían cometido fornicación abiertamente en el campo de Israel, profanando el nombre de Hashem. Entonces, anteriormente había salido una orden divina a los jefes para ejecutar a todos aquellos que se habían unido a Baal Peor, a la idolatría, en capítulo 25, 4 y 5. Bueno, entonces en el pecado de los hijos de Israel con el becerro de oro murieron 3,000 en todo Israel, pero en la plaga que vino por el pecado con Baal Peor murieron 24,000. Aunque esta cifra corresponde a un mediano de 2,000 por cada tribu, la tribu de Simeón fue la más afectada por la plaga. Ahora, Pinhas ya había nacido cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes. Él no tenía derecho de ser Cohen o Cohen, sacerdote, de acuerdo a Éxodo 28:1. Sin embargo, él pertenecía a la familia del sumo sacerdote y por eso tenía una posición de liderazgo. Por lo tanto, Pinhas no había tomado la justicia en sus propias manos como individuo, sino como parte del liderazgo de sacerdotes del pueblo, había ejecutado la justicia y la ira del Eterno contra los pecadores. Su genealogía es mencionada, entre otras cosas, con el fin de mostrar que él era parte del liderazgo de los sacerdotes y que tenía el derecho de hacer lo que había hecho. Pinhas actuó como enviado del Eterno, de Hashem, con autoridad delegada, obedeciendo el mandamiento del capítulo 25:4, ejecútalos delante de Hashem a plena luz del día. El celo de Pinhas fue elogiado por el Eterno
y él fue recompensado con un pacto especial para él y para sus descendientes. Si él no hubiera actuado de esta manera, la ira de Hashem hubiera destruido a los hijos de Israel. Este acto de Pinhas salvó al pueblo e hizo que el Eterno le diera a él un sacerdocio perpetuo. Entonces, un poco de levadura leuda a toda la masa. Un poco de pecado, todos serán culpables. Pero al condenar y extirpar los actos pecaminosos de una parte del pueblo, el resto del pueblo es salvado. La plaga cesó cuando Pinhas ejecutó la ira de Hashem contra los pecadores. Si nosotros, amados hermanos, no combatimos el pecado en nuestras propias vidas, en nuestra familia y donde nos congreguemos, si es que se están congregando, aún en la sociedad, no participar con las obras infructuosas de las tinieblas, porque al hacerlo va a crecer como un cáncer y va a acabar con todos. No podemos ser indiferentes ante la injusticia, la mentira y todos los pecados. Si andamos en tinieblas, no hay sangre ya, un solo sacrificio, ya no hay sangre que nos pueda limpiar de todo pecado. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si estamos caminando en la luz, como Él está en la verdad, entonces tenemos confraternidad uno con otro. Y la sangre de su Hijo Yeshua nos purifica, nos limpia de todo pecado. En Números 25:12, por lo tanto di, he aquí yo le doy mi pacto de paz. Y les vuelvo a repetir, en el texto hebreo la palabra paz es shalom, pero tiene un aparente, entre comillas, defecto, que no hay defectos en la escritura y todo tiene un significado y un porqué. La letra Vav, que corresponde a la letra, está más corta. Si así fue escrito en el original, ¿por qué Hashem escribió la palabra para paz completa, shalom, con una letra no completa? Hay una opinión que dice que Pinhas tuvo justicia en su mente cuando ejecutó a los pecadores, sin tener la actitud de misericordia. Por eso el pacto con él no fue perfecto. Las escrituras enseñan que no hay paz en la sociedad si no hay justicia. Está escrito que el fruto de la justicia es shalom. Y en Hebreos 7:2, fíjense qué importante es esto. También Abraham le dio una 10ª parte de todo el botín. Ahora, primero que todo, por traducción de su nombre, él es rey de justicia y también rey de Shalem, lo que veíamos de la letra Vav, que parece que no está completa, bien trazada. Entonces dice, él es el rey de justicia y el rey de Shalem, que significa rey de Shalom. Lo dice Hebreos 7:2, o sea, primeramente habla de justicia y luego de paz. Y hay muchos textos como el Salmo 72:1 al 4, el Salmo 85:10, Isaías 32:17, 48:22, 57:21, 60:17, etc. Sin embargo, la paz no es perfecta si solo se emplea la justicia, sin tener misericordia. Ahora, no es correcto sentir solo la venganza, sino también debe haber
un sentimiento de pena, de dolor por los que son ejecutados. Es posible que Pinhas no tenía una actitud de misericordia a la hora de ejecutar la justicia. De esta manera, entonces solo reflejaba una parte de su carácter, del carácter de Hashem. Pero Hashem es justo y misericordioso a la vez. Pinhas tenía un celo por la justicia, pero le faltaba la misericordia, y es donde dicen, por eso el pacto de paz no fue completo, aunque aún en lo que acabo de explicar de la Torah Temed dice un pacto pleno, o sea, es un pacto de bendición, el sacerdocio para todos sus descendientes, justicia y paz, porque el Eterno es justo y es misericordioso. Como Yeshua es la imagen del Elohim invisible, Él está lleno de gracia y de verdad, de misericordia y de justicia, en perfecta armonía. Leamos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. En Primera de Crónicas 6, 4 al 8 dice, Elazar engendró a Pinhas, y Pinhas engendró a Abishua. Abishua engendró a Buki, y Buki engendró a Uzi. Uzi engendró a Serahya, y Serahya engendró a Merayot, y Merayot engendró a Amariah, y Amariah engendró a Ahitob. Ahitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Ahimaaz. Sadoc fue un descendiente de Pinhas, de Fines. Él fue sacerdote en los tiempos del rey David, segunda de Samuel 8:17. Sadoc, dice el diccionario, justo, hijo de Ahitob, que fue descendiente de Elazar o Eleazar, tercer hijo de Aarón. Fue sacerdote de la corte de David, juntamente con Abiatar, en 2 de Samuel 8:17, y tuvo a su cargo el arca del pacto, 2 de Samuel 15:24, y tomó parte del ungimiento de Salomón como sucesor de David cuando Abiatar apoyó a Adonías. Primera de Reyes 1:7. Él y sus descendientes cumplieron funciones como sumos sacerdotes o sacerdotales en el templo de Salomón hasta su destrucción en el año 587 antes de la era cristiana. Ezequiel, el profeta Ezequiel, restringe a la familia de Sadoc los privilegios sacerdotales en su nuevo ordenamiento sobre la base de que solo ellos fueron inocentes de la apostasía bajo la monarquía en Ezequiel 44:15. En el segundo templo, los de la familia de Sadoc retuvieron el sumo sacerdocio en forma continuada hasta el año 171 antes de nuestra era, cuando fue transferido a Menelao por Antíoco IV. Incluso después de esto, un sacerdocio sadoquita
presidió sobre el templo judío en Leontópolis, Egipto, hasta que Vespasiano lo cerró poco después del año 70 después de nuestra era. La comunidad de Qumrán se mantuvo leal al sacerdocio de Sadoc y esperaba su restauración. Entonces el gran escriba Ezra era descendiente de Pinjas. Ezra, lo dice en el capítulo 7 de Esdras, del 1 al 5. Durante el reinado mesiánico se restaurará la familia de Pinjas por la línea de Sadoc, de acuerdo a Ezequiel 40:46, 43:19, 44:15, 48:11 y 12. Capítulo 48, 11 y 12. Entonces el eterno Hashem no quebranta sus promesas. Hasta que pasen el cielo y la tierra, los descendientes de Sadoc serán sacerdotes delante de él. El Midrash enseña que durante el primer templo hubo 18 descendientes de Pinjas que sirvieron como sumos sacerdotes. Y en el segundo templo hubo 80 sumos sacerdotes descendientes de Pinjas. Aleluya. La palabra del Eterno es fiel. 25:14. El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una casa paterna de Simón, una de las 12 tribus. La tribu de Simón o Shimón tenía problemas, esta tribu, para dominar su instinto sexual. El ejemplo de su jefe produjo mucho pecado entre ellos y por lo tanto la plaga, la maldición que vino sobre los hijos de Israel hizo morir a muchos de la tribu de Simeón. De modo que al comparar los dos últimos censos se ve una reducción considerable en esta tribu. En el 26:1 de Números, estoy adelantando poquito, aconteció después de la plaga que Hashem habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, bueno, no me estoy adelantando, estoy dentro. Dice, lo llamó, habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, en este versículo vemos cómo Hashem destaca la importancia de la plaga antes del censo. Esto nos enseña que la plaga tiene mucho que ver con el resultado del censo. El día de mañana, primero el Eterno y la segunda Aliyá, vamos a ver los nombres de las tribus, cuántos hombres eran hombres de guerra en el primer censo, en el segundo censo que estamos viendo ahorita, y la diferencia de números rojos. No en todas las tribus, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos. Se extendió, pero todo es muy importante. Demos gracias al Padre. Padre eterno, le damos gracias por su bendita palabra. Padre eterno, gracias por exhortarnos, por enseñarnos, por la aplicación personal que siempre usted nos está hablando para no perdernos. Padre eterno, gracias por su bendita palabra que es fiel. Y así como Pinjas, el sacerdocio continúa, Padre eterno, que nosotros seamos celosos de respetar y hacer que respeten su palabra dentro de la situación o posibilidades que usted nos permita, siempre dirigidos por su Ruach HaKodesh.
que seamos celosos de su palabra, que exhortemos, que animemos a tiempo y afuera de tiempo, para de esta manera, Padre, ver la gran diferencia entre la luz y las tinieblas, entre ser fieles a usted, a su bendita palabra, y la apostasía, la rebeldía contra usted y su palabra. Gracias por su Ruach HaKodesh, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Gracias por esta porción, primera aliyá de la Parashá Pinhas. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha instruido con su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos dio su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén y amén. Shalom, shalom para todos ustedes, amada familia, en Yeshua. Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Un fuerte abrazo desde el país de México. Shalom, hasta mañana.